Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a hacer una lección hoy relativamente sencilla sobre varios aspectos acerca de lo que son el presente continuo, el pasado simple, la indicación de posesión en inglés con el have o have got y también vamos a hacer una pequeña referencia a lo que son los adverbos de frecuencia. En el examen de la Guardia Civil, como ya sabéis, de tiempos verbales es probable que tengáis entre dos y tres preguntas, con lo cual en las siguientes lecciones iremos analizando los diferentes tiempos verbales que nos podemos encontrar en el examen correspondiente al proceso selectivo de 2022. Y también es probable que alguna frase os encontréis con un adverbio de frecuencia, con lo cual es importante ahí saber en qué parte va de la estructura de la frase, si va antes del verbo, va después, si mete un complemento, si es con el verbo to be, va adelante o va detrás. Ese tipo de cuestiones son las que vais a tener que afrontar de cara a la realización del examen oficial en la parte de inglés. Si empezamos con el presente continuo, debemos tener en cuenta que es una de las formas tradicionales que se estudian siempre en el instituto. Entonces aquí es muy sencillo. Tenemos que utilizar en este caso dos verbos, el verbo to be y luego a mayores el verbo principal de la frase con la añadidura de la ing. Entonces podemos construirlo de manera afirmativa, de manera negativa o de manera interrogativa. Si lo hacemos de forma afirmativa sería sujeto, verbo to be, verbo principal acabado en ing. Por ejemplo, como veis ahí, I am studying now. ¿Por qué ponemos ahí el now en este caso? Pues porque en este sentido se puede utilizar el presente continuo, por ejemplo, para acciones que están pasando en el momento en el que estamos hablando. ¿Vale? Por ese motivo se pone el now, para enfatizar que se realiza ahora mismo. Igualmente, si queremos traducir la frase o ponerla en este caso en sentido negativo, muy sencillo, el sujeto, el verbo to be en negativo y el verbo principal de la frase no lo tocamos, sigue igual en ing. Por tanto, si quiero decir ahora no estoy hablando, digo I am not talking, ¿vale? Por lo tanto, no estoy hablando en este momento. Que nos lleva también a otro de los usos que tiene el presente continuo. Algo que sucede en la actualidad, pero que no tenemos por qué estar haciéndolo ahora mismo, ¿vale? Bien, igualmente debemos tener en cuenta que también se puede construir la frase en sentido interrogativo, ¿vale? Interrogativo, aquí tenemos que voltear, tenemos que poner primero el verbo to be como auxiliar, luego ponemos el sujeto y finalmente pondríamos el verbo acabado en ing. Por ejemplo, en la frase anterior en el ejemplo, Are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Vale, por lo tanto, habría que darle la vuelta al sujeto, al verbo y al verbo to be. Otro de los usos habituales que tenemos que tener en cuenta para lo que es el presente continuo es algo que está decidido ahora y que se va a hacer en el futuro. Es decir, por tanto, vamos a hablar de acciones con valor de futuro. Aquí en este sentido os pongo un ejemplo. Are you working next week? Es decir, ¿vas a trabajar la semana que viene? ¿Estás trabajando ya? No, pero vas a hacerlo la semana que viene. Por tanto, acciones que ya se han decidido, que ya están programadas, pero que se harán en un futuro más o menos próximo. Y luego también os dejaba por aquí verbos que no se utilizan en el presente continuo. El verbo to be, want, need, know, prefer, remember, understand. Tiene un montón de verbos que, como veis, pues no se van a utilizar acabados en ing con verbo to be. Más cuestiones que debemos tener en cuenta también. Bueno, aquí os dejo yo creo que algunas variaciones en cuanto a lo que es el presente continuo. Vale, por ejemplo, la regla general del verbo principal, como ya sabéis, es añadir simplemente el ing. Pero cuando tenemos verbos que terminan en m o que terminan en t, tenemos que doblar la consonante. Por ejemplo, con el verbo comenzar, begin, para hacerlo en presente continuo, tenemos que hacer beginning, es decir, añadiendo una segunda n, al igual que el verbo stop, swing, win, forget o el verbo dig. Cuando el verbo termina en e, es decir, cuando acaba en la vocal e, debemos tener en cuenta que la e la eliminamos y la convertimos en este caso en la i latina del ing. Por ejemplo, con arrive lo convertiríamos en arriving, ¿vale? Por lo tanto, aquí la e desaparece y se queda solamente la i de la partícula ing. Y cuando el verbo termina en ie, en este caso, lo que tenemos que hacer es traducirlo, cambiarlo y poner, en este caso, la y más el ing. Por ejemplo, el verbo die, morir, si lo queremos poner en presente continuo, sería dying, es decir, en este caso y, ing, ¿vale? Más cuestiones que debemos contar en esta lección también, muy habitual que nos encontramos en el examen, adverbios de frecuencia, para indicar con qué habitualidad realizamos una acción.
La regla general de los adverbios de frecuencia es que van siempre después del sujeto, pero tenemos dos excepciones. El verbo to be y los modal verbs que estudiábamos en la lección 1. En el verbo to be y los modal verbs, el adverbio de frecuencia va después del verbo. ¿Vale? Ejemplo de todo esto que os cuento, el mítico ejemplo de inglés, I usually go to the cinema. Habitualmente voy al cine. Si lo pongo con el verbo to be, I am always into my house when I don't work. Es decir, estoy siempre en casa cuando no trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, si os dais cuenta aquí, primero pongo el verbo to be y luego pongo el adverbio de frecuencia. En la frase anterior no, es al revés. Primero pongo el adverbio de frecuencia y luego el verbo correspondiente. Vale, por lo tanto, en este sentido hay que tener cuidado con el examen porque a veces nos van a poner frases que van a parecer muy buenas y no lo son. Por otra parte, nos ocurriría en este caso con los verbos modales. Debemos tener en cuenta también que los adverbios de frecuencia usually, sometimes y occasionally deben ir o pueden ir en dos sitios distintos. Pueden ir o bien como hemos comentado anteriormente, I sometimes go to the cinema, o también los puedo poner al principio de la frase. Sometimes I go to the cinema. Vale, por lo tanto valdría en un lugar y en el otro. Si queremos convertir la frase afirmativa en una frase con interrogación, es muy simple. Tenemos que añadir en este caso el auxiliar do o el verbo to be. Y entonces aquí lo que haríamos es colocar primero el auxiliar de la frase, luego el sujeto, luego el verbo de frecuencia y finalmente el verbo principal. ¿Vale? Por lo tanto, también se construye de manera súper simple. Os dejo algunos de los adverbios de frecuencia. Never, nunca, hardly ever, casi nunca, seldom, rarely, raramente, occasionally, como ya os podéis imaginar, ocasionalmente, sometimes, algunas veces, often, a menudo, usually y always, que son casi siempre o siempre en este sentido. Bueno, por tanto, como veis, súper sencillo. También tenemos que tener cuidado con estos adverbios, porque estos adverbios ya indican negación. Entonces, aquellos adverbios que ya indican negación se construyen con el verbo principal de la frase en afirmativo, como estáis viendo en la frase que vemos aquí. I don't never buy CDs es una doble negación, por lo tanto ese no nos valdría. La frase correcta sería I never buy CDs, nunca compro CDs. No, nunca no compro. ¿De acuerdo? Sería una doble negación que no estaría correcta. Os dejo también por aquí un cuadro comparativo con los principales adverbios de frecuencia en función de con qué porcentaje se suele producir la acción del verbo. Y ahora a continuación vamos a analizar la posesión en el idioma inglés, en este caso con el verbo have o también have got. Debemos tener en cuenta en este sentido que con el verbo have got normalmente siempre es posesión, con el verbo have a secas debemos tener en cuenta que puede significar otras cosas. Por ejemplo, I have dinner, yo ceno, I have lunch, yo como, ¿vale? Por lo tanto, cuando va sin el got, puede indicar otras acepciones distintas a lo que es la mera posesión. Si nos ceñimos aquí a lo que es la posesión, utilizando el have got, como veis podemos construirlo de las tres maneras habituales en inglés, en afirmativo, negativo o en interrogación. Si es en afirmativo, súper sencillo, el auxiliar, el verbo have y luego el complemento correspondiente. Si es con have got, I have got a car, es decir, sujeto, have got y el complemento correspondiente de la frase. Si es en negativo, aquí debemos tener en cuenta que nunca se va a utilizar el verbo to be, ¿vale? No se va a utilizar tampoco nada raro, sino que simplemente podemos hacerlo de dos maneras. Si es con have única exclusivamente, utilizamos el auxiliar do. Por ejemplo, I don't have a Ferrari, es decir, no tenemos o no tengo un Ferrari. Pero si el verbo es have got, entonces tenemos que tener cuidado porque aquí sería haven't got. No ponemos el do, ¿de acuerdo? Importante que lo recordéis para el examen. Y luego en la interrogación nos pasa algo parecido. Si hemos utilizado solamente el verbo have, sería, por ejemplo, la frase que vemos ahí, do you have a car? Es decir, ¿tienes un coche? Pues ponemos primero el auxiliar do, luego el sujeto y luego el verbo que indica la posesión. Mientras que, si estamos utilizando el have got, hay que tener presente que aquí no ponemos el auxiliar do, sino que la frase en interrogativa sería have you got a car? Por lo tanto, empezaríamos la frase con el have, luego el sujeto, luego la partícula got y finalmente el complemento de la frase. Súper sencillo, pero hay que tener cuidado de cara al examen. En cuanto al pasado simple, utilizamos aquí una frase, un tiempo verbal de los más sencillos que hay en inglés.
y está pensado, evidentemente, pues para hablar de una acción que sucedió en el pasado. Muy sencillo, salvo un detalle, tener en cuenta los verbos que son irregulares en inglés, ¿vale? Por lo tanto, esos tienen una forma o una terminación distinta. De manera habitual, para construir en este caso el pasado simple, primero iría el sujeto de la frase, luego el verbo correspondiente, si es un verbo regular, acabado en ed, y luego a continuación los complementos de la frase correspondiente. Por lo tanto, la regla general sería sujeto, la raíz del verbo principal, acabada en ed. Si utilizamos la negación, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ir con la partícula do, ¿vale? Por lo tanto, o do o didn't en este caso, si hablamos del pasado. ¿Qué es lo importante de aquí? Que si estoy haciendo el pasado negativo, tengo que tener en cuenta que si pongo el auxiliar en pasado, el verbo no lo puedo poner en pasado también, sino que tiene que ir en este caso ya en infinitivo o en presente en definitiva, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, aquí, en la frase negativa, I didn't make my homework, es decir, no hice mis deberes. No podría poner I didn't make it, esto estaría mal, y es habitual que nos lo pongan en el examen oficial. Y finalmente, para la interrogación, debemos tener en cuenta que aquí empezamos siempre por el auxiliar, el sujeto y luego el verbo que corresponda en presente. No lo vamos a cambiar. No ponemos auxiliar en pasado, verbo en pasado. Igualmente debemos tener en cuenta reglas específicas. El verbo to be, I was, you were, he or she was, we were, you were, they were. Vale, importante tener cuidado. No es they was ni you was. Vale, que a veces también solemos confundirlo. Y en el caso del verbo have sería la terminación had en todas las personas. Cuidado, no le pongáis una S. La S es para el presente de la tercera persona del singular. Y con el verbo do, que significa hacer, sería en pasado did en todas las personas del verbo. Os dejo a continuación un cuadro en el que tenéis las principales o los principales verbos irregulares. No os entra vocabulario en el examen, pero sí es cierto que os pueden poner un verbo en pasado incorrectamente conjugado y por lo tanto sí sería bueno que por lo menos los principales los conozcáis, ¿de acuerdo? Con lo cual os dejo aquí un cuadro, yo creo que bastante completo para ver los principales verbos irregulares en el idioma inglés. Así que tenerlo presente. No es que sepáis, no hace falta que sepáis el significado, como digo, nos piden vocabulario, pero sí que por lo menos sepáis construir el pasado de los verbos irregulares. ¿Vale? Así que nada, en principio para esta lección nada más. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo.